Hola, buenos días. Nosotros les vamos a presentar la historia del cálculo. El término cálculo hace referencia al resultado correspondiente a la acción de calcular. Calcular, por su parte, consiste en realizar las operaciones necesarias para de esta manera prever el resultado de una acción previamente concebida o conocer las consecuencias que pueden ser derivadas de unos datos previamente conocidos. No obstante, el uso más común del término cálculo es el lógico-matemático. Desde la perspectiva lógica-matemática, el cálculo consiste en un procedimiento mecánico o algoritmo, mediante el cual podemos conocer las consecuencias que se derivan de unos datos previamente conocidos, debidamente formalizados y simbolizados. El cálculo es una actividad natural y primordial en el hombre, que comienza en el mismo momento en el que empieza a relacionar unas cosas con otras, en un pensamiento o discurso. El cálculo lógico natural, como razonamiento, es el primer cálculo elemental en el ser humano. El cálculo en sentido lógico-matemático aparece cuando se toma conciencia de esta capacidad de razonar y trata de formalizarse. Yo soy Ivonne Mendoza García y les voy a explicar el tema sobre los orígenes de cálculo. Los orígenes de cálculo se remontan a por lo menos 2500 años a los antiguos griegos, que encontraron las áreas utilizando el método de agotamiento. Sabían cómo encontrar el área de cualquier polígono dividiéndolo en triángulos y sumar las áreas de esos triángulos. El cálculo diferencial se origina en el siglo XVII al realizar estudios sobre el movimiento, es decir, al estudiar la velocidad de los cuerpos al caer al vacío, ya que cambia de un momento a otro. La velocidad de cada instante debe de calcularse teniendo en cuenta la distancia que recorre el tiempo. Y eso sería todo. Hola, mi nombre es Seyri Leiber Ramírez Jiménez y yo les voy a hablar sobre los tipos de cálculo. Entre los tipos de cálculo podemos mencionar el cálculo algebraico, que se emplea entre números y letras que aparecen en reemplazo de las cantidades, y el cálculo aritmético, que solo se utilizan números y ciertos signos que actúan por convención. El cálculo de la rama de las matemáticas es la dedicada a estudiar la investigación de los resultados números, tales como los valores, medidas, longitudes, áreas, volúmenes, a través de un proceso anticipado para lograr el resultado. Entre los diferentes tipos de cálculo podemos, entre ellos, el cálculo algebraico, el cálculo integral y el cálculo diferencial. Cálculo algebraico. Utilizan los números y letras que surgen en reemplazo de las cantidades. Cálculo aritmético. Maneja solo los números y ciertos signos que actúan por convención. Cálculo integral. Se basa en la suma de los infinitos sumando infinidades pequeñas que se emplean fundamentalmente para el cálculo de las áreas y volúmenes de las regiones sólidas de revolución. Por ejemplo, sería una S esterilizada, AB en ambos extremos, F de X, esa sería la fórmula. Cálculo diferencial. El cálculo diferencial se encarga de estudiar los incrementos de las variables. El objetivo del cálculo diferencial es la derivada. La derivada es un fundamento de las matemáticas aplicadas, por lo tanto tienen funciones que necesitan de diferentes variables tales como el espacio y el tiempo. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias. El cálculo diferencial es un método universal, se puede aplicar en física, química, biología, contabilidad, etc. En cualquier proceso que se puede ser traducido en ecuación, ahí puedes aplicarlo. Una de las aplicaciones más conocidas es la determinación de los máximos y mínimos de la función. En otras palabras, sirve para determinar las coordenadas del punto más alto o más bajo de una curva, o ambos, es decir, donde la pendiente es cero. El cálculo diferencial se aplica a todo. Por comenzar a dar ejemplos, se aplica a la velocidad de los coches, ya que la velocidad es derivada del espacio con respecto al tiempo. La aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. También se usa para averiguar el crecimiento de la población o el comportamiento de la economía.
Veamos en qué otras áreas se ocupa el cálculo. En la ingeniería. Se puede crear un modelo de ecuaciones diferenciales para proponer un modelo de crecimiento poblacional, crecimiento de activos de empresas, comportamiento de partes mecánicas de un automóvil y muchas aplicaciones más en ingeniería y física. El cálculo diferencial tiene un importante campo de aplicación en esta área. Por ejemplo, fabricación de chips, manipulación de componentes internos, administración de las completas de los circuitos integrados, comprensión y digitalización de las imágenes, sonidos y videos. Han conformado a aumentar la inteligencia artificial. Los motores de búsqueda. Algoritmos son utilizados todos los días por las principales compañías de motores de búsqueda para ayudar a refinar las búsquedas de la persona que hay detrás del teclado. Los algoritmos son cálculos utilizados para compilar una gran cantidad de datos y variables en una ecuación, mostrando la mejor respuesta posible. Pronósticos meteorológicos. Actualmente, el clima se predice con mayor precisión que nunca. Parte de la mejora es gracias a la tecnología, como el modelado por computadora que utiliza el cálculo. Es capaz de predecir con mayor precisión el clima futuro. Estos programas también usan algoritmos para ayudar a asignar posibles resultados climatológicos en una región. Al igual que los algoritmos informáticos, los pronósticos meteorológicos se determinan considerando muchas variables, como la velocidad del viento, el nivel de humedad y la temperatura. Mejora de la salud pública. El campo de la epidemiología, el estudio de la propagación de enfermedades infecciosas, se basa en una gran medida en el cálculo. Tales cálculos deben tener en cuenta tres factores principales: las personas que son susceptibles a una enfermedad, las personas infectadas con la enfermedad y las que ya se han recuperado de ella. Con estas tres variables el cálculo se puede usar para determinar qué tan lejos y a qué velocidad se está propagando una enfermedad, dónde se originó y cómo tratarla mejor. El cálculo es especialmente importante en estos casos porque como las tasas de infección y recuperación cambian con el tiempo, por lo que las ecuaciones deben ser lo suficientemente dinámicas para responder a los nuevos modelos que evolucionan cada día. Arquitectura. El cálculo se utiliza para mejorar la arquitectura, no solo de los edificios, sino también de las infraestructuras importantes como puentes. Los puentes son construcciones muy complejas que ya tienen que ser capaces de soportar cantidades variables de peso en grandes espacios. Al diseñar un puente, se debe tener en cuenta factores como el peso, los factores ambientales y la distancia. Debido a esto, las matemáticas como el cálculo diferencial y el cálculo integral se utilizan a menudo para crear el diseño más robusto. Hola, mi nombre es Denise Elizabeth Arellano Hernández y yo les voy a hablar sobre los exponentes. Los exponentes también se llaman potencias o índices. El exponente de un número nos dice cuántas veces se usa el número en una multiplicación. Vamos a ver un ejemplo. 8 al cuadrado es igual a 8 por 8 igual a 64. En palabra, 8 al cuadrado se puede leer 8 a la segunda potencia, 8 a la potencia 2 o simplemente 8 al cuadrado. Otro ejemplo sería 5 al cubo, que es igual a 5 por 5 por 5 igual a 125. En palabra, 5 al cubo se puede leer 5 a la tercera potencia y 5 a la potencia 3 o simplemente 5 al cubo. Ahora vamos a ver los exponentes negativos, que es lo contrario de multiplicar, que entonces es dividir. Un exponente negativo significa cuántas veces se divide entre el número. Un ejemplo sería 8 a la menos 1, que sería igual a 1 entre 8 igual a 0.25. O varias divisiones. Este sería otro ejemplo, que sería 5 a la menos 3, que es igual a 1 entre 5 entre 5 entre 5 igual a 0.008.